Vale. Bueno, gracias Antonio por la presentación tan amable que me has hecho. Y nada, vamos a hablar de un tema en matemáticas muy clásico, que es la geometría proyectiva, pero desde un punto de vista de por qué surge la geometría proyectiva, qué es lo que hace que percibamos las cosas así y lo que nos conduce de modo natural a ver esto. Eh, ¿Esto está encendido? Sí. Bueno, si vemos aquí, por ejemplo, esta pintura de la decimoctava dinastía en Egipto, pues veis que no hay profundidad en esta, no hay percepción de la realidad. Es simplemente, son siluetas planas, no hay ningún tipo de que nos permita ni calcular distancias, ni hacernos una idea de qué tamaño tiene realmente la imagen. Eh, un, unos pocos cientos de años más adelante, también en Egipto, el libro de los muertos, pues veis que la representación de las figuras sigue exactamente el mismo patrón. No hay sensación de profundidad. Son representaciones que son figurativas, pero que no son realistas, que eh, no tenemos sentido de la proporción ni de la profundidad. Damos un salto bastante grande hasta la época de los griegos y fijaros, pasa exactamente lo mismo. Bueno, los temas cambian, pero la sensación de profundidad pues es una figura plana. No tenemos mayor sensación de espacial ni de profundidad. Sin embargo, fijaros, en Pompeya, en el año 79 antes de nuestra era, fijaros ya la sensación, cómo están representadas las líneas de los edificios que ya nos transmiten sensación de profundidad. Que está bastante bien, pero fijaros, bueno, no sé, ¿podéis apagar aquí a lo mejor quizás una de las luces? No, al revés. Ahí. Es que si no los colores no se ven. Este también es de Pompeya. ¿Esto por qué se ha preservado? Gracias a que quedó debajo de las cenizas después de la erupción del volcán, tapó toda la ciudad y esto es lo que nos ha quedado. Pero ya había un comienzo del estudio de la imagen, de cómo representarlo fielmente y en proporciones. Damos otro salto hasta 1300, o sea, estamos hablando casi 1500 años, 1400, bien a gusto. Giotto de Bondone, la leyenda de San Francisco, pues aquí ya veis otra vez que vuelven a aparecer las líneas que nos marcan los edificios, que nos dan sensación de profundidad. El tejado, por ejemplo, representado en escorzo, etcétera. Las baldosas, bueno, cuesta un poco verlo, pero que están ayudando a generar la sensación de profundidad, cosa que previamente, ya os digo, después de lo que hemos visto de Pompeya, se pierde durante 1400, 1500 años, desaparece ese conocimiento al que habían llegado los artistas romanos y desaparece. Y tarda todo este tiempo en comenzarse a recuperar. Damos otro salto, 1420, 1425, Brunelleschi, aquí tenéis la Catedral de Florencia, Santa María dei Fiori, y enfrente de ella está el Batistero. Este es un edificio que para los que todavía no habían sido bautizados no podían acceder a la catedral, entonces se puso enfrente este edificio. Y entonces Brunelleschi, desde este punto, desde la entrada de la catedral, dibujó el Batistero y
él decía que ya conocía las leyes de la perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Un cuadro que él decía que era realista, hizo el siguiente experimento. Cogió, le hizo un agujero al cuadro desde el punto desde el que él lo había representado, con un espejo que tenía enfrente de su ojo y otro agujero a través del cual podía ver el batistero que él había dibujado. Y le decía a la gente, venid a ver que es igual, es exacto. Entonces, digamos que él decía que había aprendido las leyes de cómo había que dibujar correctamente. Y bueno, fijaros, estamos 1420-1425. 1486. Pues aquí tenéis Carlo Crivelli, la Anunciación, y aquí hay todo lujo de detalles, sensación claramente de profundidad. Veis los personajes al fondo, las líneas de los edificios, en fin, ya tenemos una sensación claramente de representación, tanto en amplitud como que nos permite tener una idea de las dimensiones de la pintura. Y bueno, si esto que se empieza a recuperar en el Renacimiento, pues en el 300 y el 400, digamos que ya a principios del siglo XVI, aquí tenéis la escuela de Atenas, pintada por Rafael en las tanchas de la señatura del Vaticano, y aquí ya está claramente todo conseguido, ¿no? O sea, ya aquí ya se sabe representar perfectamente no solo las líneas de los edificios, fijaros las propias bóvedas, uno hasta podría decir, pues el tamaño aproxima, porque tienes ya la sensación de una representación claramente realista. ¿Y por qué tenemos esta sensación de profundidad? Pues fundamentalmente la tenemos por lo que es el título de esta charla, el punto de fuga. ¿Y qué significa el punto de fuga? Significa que líneas rectas que nosotros sabemos que son paralelas, este lado del edificio y este lado del edificio, más le vale que sean paralelos, si no, no serían capaces de sustentar a la bóveda. Sin embargo, en la pintura, como aparecen converger en un punto. Un punto que está situado en una línea que se llama la línea del horizonte, y estas líneas rectas que acaban convergiendo aquí es lo que se llama el punto de fuga de cada una de esas líneas rectas. ¿Y por qué pasa esto? O sea, pues esto pasa realmente por cómo es nuestro proceso de visión, que eso es lo que voy a intentar explicaros ahora a continuación. Todos me imagino que tenéis en la cabeza una imagen de este estilo. Otra vez lo mismo, si las líneas de soporte de la bóveda no fueran paralelas, el edificio se vendría abajo. Nosotros sabemos que por ahí circulan trenes. O sea, este punto en el que parecen converger ahí no es tal. Esto es un artefacto de nuestra percepción de la visión. ¿Y por qué se produce esto? Pues la razón de que se produzca no es muy difícil de entender. Eh, Aquí al final no se ve. Bueno, en esta creo que me está cortando un poquito la pantalla. Bueno, eh, aquí estaría la retina. Nosotros en este punto está el ojo y tenemos el objeto que queremos ver a distancia. En el caso anterior lo que hemos sería. No, perdón. Sería el punto, digamos, que separa la distancia que separa dos de estas de las vías de los raíles, la atraviesa. Entonces, ¿qué es lo que percibimos con nuestro ojo? ¿Cómo se produce el proceso de visión? Pues tenemos el ojo situado en un cierto punto y en la parte trasera del ojo está la retina, que me la ha cortado ahí, pero ahí está. Y esta distancia es 17 milímetros. O sea, la luz entra en el ojo por un punto que podemos considerar puntual, la pupila, y a una distancia f,
que es 17 milímetros, se forma la imagen. Claro, la superficie de la retina es finita, entonces, ¿qué es lo que nos transmite sensación de cercanía o lejanía? ¿Cuánto campo visual me ocupa en la retina? Es decir, lo que determina la sensación de distancia o lejanía es el ángulo que va a formar en mi pupila. Este ángulo que está con un poquito de trigonometría, si a esto lo llamamos zeta medios, este ángulo también es la distancia al objeto que estoy observando, pues hacemos la cuenta por trigonometría y al final, ¿qué es lo que nos va a decir? Que la distancia angular que voy a ver en la pupila se comporta proporcionalmente a la distancia que tenga, o sea, la anchura que tenga el objeto, inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional a la distancia focal del ojo, que son esos 17 milímetros. Bueno, da igual porque es una constante, pero lo que sí me está diciendo que a medida que se alejan de mí, la percepción angular que yo tengo en mi retina es más y más pequeña. Perdonad. Eso es lo que me va haciendo que vea que la distancia, a medida parezca que se va haciendo más y más pequeña. En la fórmula que hemos visto antes, F por A partido por D. D, cuanto más lejos está, va haciéndose más y más pequeño la porción que ocupa en mi retina hasta parecer que desaparece. Pero el objeto sabemos que no ha cambiado de tamaño, es simplemente una cuestión de percepción visual. Bueno, entonces, cuando hacemos lo mismo en un cuadro, perdona, en un cuadro pasa lo mismo, se hace el mismo argumento, solo que en este caso tenemos el plano en el que quiero observar está situado aquí y sin embargo el ojo, digamos, es el que figura el punto de observación. Pero se hace la misma representación de de trigonometría, vaya, y lo que nos hace es que el cuadro se comporta como una lente, como si fuera una lente parecida al ojo, pero de distancia focal, la distancia desde el punto de observación a la escena que quiero pintar. Entonces, ¿esto cómo lo podemos representar? Esto no sé. Fijaros, tengo el plano de observación, que es ese plano donde están las vías. Pensemos que estas dos rectas paralelas son las vías que quiero observar. Aquí está el observador y aquí está el plano imagen, es decir, el cuadro que voy a dibujar. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo que hemos dicho antes, la percepción que tenemos de cada uno de estos puntos de la recta, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos por los rayos de luz que viajan desde ese punto de la recta a nuestro ojo. Entonces, ¿cuál es la representación de toda esta recta en el cuadro? Pues va a ser el plano que pasa por el punto O y que contiene a la recta R1. Ese plano va a cortar en esta recta, al plano imagen. Y lo mismo pasa con esta otra recta. Fijaros, trazo una trayectoria que pase por el punto O y voy recorriendo todos los puntos de la recta. Es un plano que pasa por O, contiene a la recta 1. Esos dos planos, los que he dicho, se cortan en el punto O y por tanto tienen intersección no vacía entre ellos, y de hecho el punto de observación aquí, si trazamos la recta paralela al plano, esta línea de abajo, la que estoy trazando el plano de observación y que corta al plano de donde están mis objetos, es lo que se llama la línea base. Y la línea que pasa a la altura del observador, del ojo,
y que interseca al plano imagen, eso es lo que se llama la línea de horizonte. Entonces, lo que digo, tenemos un plano que pasa por R1 y corta a O, un plano que pasa por la otra recta y pasa por O. Entonces, esos dos planos tienen intersección no vacía por pasar ambos por O. Y esos planos, cada uno de ellos, corta en una recta al plano imagen. Y esas dos rectas se cortan en un punto. Ese es el punto de fuga de cada una de las dos rectas que hemos dibujado. Entonces, rectas que nosotros sabemos que son paralelas en el plano, ¿cómo las percibimos? Las percibimos en el plano imagen como que se cortan en un punto. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La geometría del plano, cuando la representamos desde el punto de vista del observador, dos rectas cualesquiera parecen cortarse, bueno, de hecho se cortan en el plano, en un punto. Entonces, estamos haciendo una representación geométrica del plano de observación en el plano imagen, en el que rectas paralelas se cortan siempre en un punto. Pero no siempre. Hay rectas que no le pasa eso. Por ejemplo, la línea base y la línea del horizonte son paralelas. Esta me refiero a cualquier otra línea que sea paralela a la línea base, que veríamos, ¿cómo veríamos su traza aquí representada? Sería una línea paralela a la línea base. Y así todas, hasta llegar hasta la línea de horizonte. Justo antes de la línea horizonte seguiríamos cortando al plano imagen y en la línea horizonte la corta justo aquí y ya está. Por encima del punto de observación del ojo ya no hay más imágenes que trazar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Una geometría que estamos representando de modo que dos rectas cualesquiera se corten, excepto una familia de rectas que son las paralelas a la línea de base. Entonces, estos puntos, los puntos de fuga, se llaman también los puntos del infinito, porque parecen venir del infinito de estas rectas. Si representamos uno de los rayos, ¿dónde cortaría este rayo? El último rayo que toca aquí es el que parece venir del horizonte. Entonces, esos son puntos del infinito. Los llamamos así en esta geometría plana. Y, salvo las rectas que son paralelas a la línea base y a la línea del horizonte, esas no tienen análogo. ¿Cuál es la razón? La razón es que, fijaros, nosotros cuando miramos el cuadro, ¿dónde está la dirección del infinito? Está al fondo. El cuadro tiene una extensión finita horizontal. Entonces no percibimos digamos, la profundidad horizontal a derecha y a izquierda, porque el cuadro está representando una porción finita. Bien, sin embargo, podéis hacer también la experiencia de si estas líneas fueran paralelas, ¿cómo las percibo yo? ¿Cómo las percibe un observador de aquí? Aunque geométricamente las sigo viendo que cortan este plano horizontalmente, pero desde el punto de vista de un observador, si se calcula también el ángulo que van subtendiendo los dos puntos de los raíles de la vía y se va calculando la distancia angular, también se ve que tiende a cero ese ángulo, y entonces también parecerían converger. Lo que pasa que en el cuadro no necesitamos representar eso simplemente porque la extensión es finita. Pero desde un punto de vista geométrico nosotros queremos hacer una construcción completa, entonces tendríamos que extender este plano en ambas direcciones y en ese caso estas líneas que son paralelas a la línea de base, ¿a quién corresponden? Son las rectas, son los rayos que me han llegado al ojo desde puntos del horizonte. Entonces, a ese punto extra, digamos, por las líneas paralelas, se llama a su vez el punto del infinito de esta recta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con la geometría? La geometría, que sabemos que tenemos rectas paralelas, dentro de este plano se cortan todas las rectas paralelas en puntos de la línea de horizonte. Claro, solamente hemos hecho la mitad del plano, porque solo estamos mirando en esta dirección, pero análogamente se puede hacer si representamos este a otro lado del plano. Entonces tendríamos rayos que vienen de aquí y cortarían por encima de la línea de horizonte. Entonces, al final del día,
¿qué es lo que estamos, cómo percibimos? Percibimos las cosas a través de rayos de luz, y esos rayos de luz todos pasan por mi ojo, por la pupila del ojo. Entonces, ¿cuál es la percepción que tenemos? El haz de rectas que pasan por un punto dado, ese es lo que me determina la, la geometría. Esa geometría, el haz de rectas que pasan por un punto, pues determina, fijaros, aquí sería mi ojo y este sería una representación. El cuadro este en el que he representado sería solo una porción de la realidad. Todas las rectas que pasan por aquí, perdón, todas las rectas que pasan por el ojo y que no son paralelas al cuadro, pues lo cortan en un punto, ese es el punto de observación. ¿Y cuáles son los rayos que no puedo trazar en el plano? Pues son los rayos que pasan por O y que están contenidos en el plano paralelo al plano de observación. Entonces, ¿cuántos rayos hay? Pues tantos como las rectas que pasan por este punto y son paralelas al plano. Entonces, el plano proyectivo, que así es como se llama, ¿de qué consta? Consta de una zona, la que sería mi cuadro, la representación, lo que se llama la zona fin del espacio proyectivo, más una serie de puntos especiales que provienen de los rayos que no son incidentes con el plano, de los que están contenidos en el plano paralelo. Esa es lo que hemos llamado antes la recta del infinito, porque son las rectas justamente que no cortan al plano de observación. Entonces, la geometría proyectiva, que surge de esta manera tan natural simplemente por considerarnos nuestro proceso de visión, se puede concretar al igual que la geometría euclidia mediante tres axiomas muy sencillos. ¿Qué es una geometría proyectiva? Pues cualquier clase de objetos que vamos a llamar puntos y de objetos que vamos a llamar rectas que satisfacen tres axiomas. Dados dos puntos, siempre pasa una única recta por ellos. Toda recta al menos contiene tres puntos, es incidente con tres puntos. Y el último requerimiento es que si tenemos un triángulo y una recta corta a dos lados del triángulo, también corta al tercero. Eso es bastante intuitivo, ¿no? O sea, por dos puntos pasa una recta, cada recta contiene al menos tres puntos, y si tengo un triángulo y una recta corta 2, también corta el tercero. ¿Vale? Con estos tres postulados, que son muy sencillos, con esto da origen a toda la geometría proyectiva. La pregunta es, ¿estas entidades serán las mismas que esto que hemos visto que nos dicta la percepción? Desde luego, lo que nos dicta la percepción cumple estas reglas. ¿Y el recíproco? El recíproco, pues es esto que se empieza a estudiar la geometría proyectiva matemáticamente en el siglo XVI, con Desargues. Es un proceso bastante laborioso de casi 300 años, bueno, sí, entre 300 y 350 años. Hasta 1918 no se pudo demostrar explícitamente que estos tres axiomas de la geometría proyectiva, lo de las rectas, conducen exactamente a una geometría que está basada en las percepciones. Es decir, esta construcción que hemos hecho aquí del haz de rectas, ¿existe un haz de rectas de modo que los puntos del espacio proyectivo se corresponden exactamente con ese haz de rectas que pasan por un punto? Y la respuesta, como os digo, la obtuvieron a principios del siglo XX, en 1918, dos matemáticos americanos, Veblen y Young, y demostraron que efectivamente que cualquier axiomática que verifique estas propiedades proviene de una geometría de nuestra percepción. Casi siempre. Si la dimensión es 3 o más,
es decir, si estoy describiendo un espacio de dimensión 3 o más, siempre pasa eso, pero si la dimensión del espacio es 2, el espacio proyectivo es un plano, no siempre pasa eso. Hay un requisito que es el teorema llamado de Desargues, que es el que nos garantiza. Hay planos que se llaman desarguesianos que cumplen el requisito de que vienen inducidos por estos haces de rectas, y hay otros en los que no se verifica el teorema de Desargues, se llaman planos no desarguesianos. Uno muy famoso es el definido por el plano de Moufang, asociado a los octoniones, una geometría no conmutativa, en el que no se verifica. Entonces, no siempre los planos se pueden obtener a través de esta construcción geométrica. Pero en dimensión superior a 2, siempre es verdad que estos tres axiomas conducen a una descripción de la, como hemos hecho antes con un haz de rectas. En términos técnicos, se dice que es la proyectivización de un espacio vectorial, que es lo que estamos haciendo. ¿Por qué cogemos un espacio vectorial? Por comodidad, porque en realidad nos vale el haz de rectas que pasen por cualquier punto de un espacio afín. Solo que cogemos el haz de rectas que pasan por el origen en un espacio vectorial, que nos viene muy cómodo, porque entonces cada rayo, ¿con quién se identifica? Con una recta vectorial, es decir, una recta que pasa por el origen y se convierte, nos viene cómodo para hacer toda esta teoría. Y como os decía, en la última parte, ¿qué tiene que ver o cómo nos quieren vender los terraplanistas que nos dicen que la Tierra es plana? Nosotros hemos visto antes, con la imagen de las vías de tren, ¿qué es lo que vemos? Simplemente que la distancia angular del objeto se va haciendo más pequeña. Pero si la Tierra fuera perfectamente plana, tú te coges un telescopio simplemente es un aparato que aumenta la distancia angular en tu ojo, y entonces ¿qué veríamos? Seguiríamos viendo el tren circulando por las vías siempre, ¿no? Simplemente que parece que se nos hace más pequeño. Sin embargo, si la Tierra es verdaderamente esférica, hay un horizonte. ¿Cuál es el horizonte? Pues si estoy a una cierta altura h, tengo que trazar desde el punto de observación, desde el ojo, la tangente a la recta, a la esfera que es la Tierra, representada aquí simplemente como una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Todo lo que caiga, el último rayo que yo voy a poder percibir en mi ojo es el que provenga de una línea que es tangente a la circunferencia de la esfera en ese punto y que pase por mi ojo. Todo lo que quede por debajo de esa línea de horizonte va a ser invisible, no voy a poder percibir nada. Entonces, es una diferencia sustancial con respecto a todas estas teorías que está llena Internet de los terraplanistas, ¿no? Fijaros, esto ya lo sabían los griegos. Si tú ves un barco que se mueve hacia el horizonte, de repente parece que el barco se hunde. O sea, pero tú sigues viendo hasta el último momento, es decir, hasta que el mástil pase por el punto de la recta tangente que pasa por tu ojo y por la superficie esférica de la Tierra, ese es el último punto, pero el barco en ese momento no cambia de tamaño, parece que ha desaparecido. No. Quizás en esta imagen se vea mucho mejor, ¿no? Lo que quiero decir. Con la línea tangente, ¿veis? Este sería el último punto en el que veo el mástil. Y aquí, sin embargo, bueno, pues o bien pienso que se va hundiendo, como os digo, que es la sensación de hundirse, o si lo estoy viendo acercarse, pues que va emergiendo, primero ver el mástil, etcétera, etcétera. Veis que es completamente distinto. En un caso es simplemente una cuestión de percepción de distancia angular, mientras que en este es pura geometría de que no me pueden llegar los rayos de cualquier cosa que esté por debajo del horizonte. Entonces,
como esto es exactamente lo que se ve, este es un argumento perfecto para decirle a los terraplanistas pues que están equivocados, ¿no? O sea, que lo que decía ahí que hay que mandarlos a ellos precisamente al infinito y más allá, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, ya que hemos empezado tarde, gracias por la atención